En días pasados, llevo varios días refiriéndome al procedimiento aquí en las redes sociales, al procedimiento del arraigo familiar tras la reforma del reglamento de extranjería. Vayamos por partes, que hoy quiero referirme a todas esas personas que nos están preguntando. Si tienes alguna pregunta, puedes preguntarlo en directo, que nos están preguntando: oiga, vale, pero mi madre, mi padre no se encuentran en España, ¿pueden tramitar el arraigo familiar? O mi hijo no se encuentra en España, ¿cómo hace para venir? ¿Puede solicitar en el país de origen el arraigo familiar? Pues bien, sobre esto me gustaría aclarar algunas cuestiones. Dividiré esta transmisión de hoy en tres cuestiones. Paso número 1, la normativa de aplicación. ¿Al amparo de qué normativa podríamos solicitar el arraigo familiar? Paso número 2, ¿qué familiares pueden solicitar este arraigo familiar? Es decir, este permiso de 5 años. Y en la sección 3 voy a referirme a si mi familiar se encuentra fuera de España, si puede tramitar o no el arraigo familiar, y en caso de que no lo pueda tramitar, que ya os adelanto que no, ¿qué tiene que hacer entonces para solicitar algún tipo de visado en el país de origen? Pues vayamos por partes. El arraigo familiar para los familiares de españoles, concretamente madre, padre, suegra, suegro, pareja de hecho debidamente acreditada o pareja de hecho inscrita en un registro público, cónyuge, marido, mujer de un español o de una española, o hacia abajo a mis hijos o a los hijos putativos, sin importar en ningún caso la edad. Da igual que mis ascendientes, madre, padre, suegra, suegro, sean mayores o menores de 65 años. Da igual la edad que tenga mi pareja o la edad que tenga mi cónyuge. Y da igual la edad que tengan mis hijos o mis hijastros, ¿de acuerdo? Independientemente de la edad, en el caso de los hijos, de los descendientes, da igual que sean mayores o menores de 21 años, ¿de acuerdo? Buenas tardes, ¿cómo justifico el estar a cargo? Me refiero a qué tipo de documentos. De esto ya me he referido, González, mi apellido, me he referido cuando terminemos esta transmisión. Puedes mirar los 2 vídeos anteriores, de acuerdo, que me he referido a cómo se demuestra el estar a cargo en el arraigo familiar. Si me queda un poquito de tiempo, prometo responderte en directo por aquí. Pues bien, todas estas personas pueden acceder, personas que, antes de que entrara en vigor la reforma del reglamento de extranjería, la reforma la introdujo el Real Decreto 629/2022, que entró en vigor el pasado 16 de agosto de 2022, que se aprobó en el Consejo de Ministros del 26 de julio de 2022, que se publicó en el Boletín Oficial del Estado, en el BOE, al día siguiente de haberlo aprobado el Consejo de Ministros, el miércoles 27 de julio, pues todas estas personas, antes de que entrara en vigor la reforma del reglamento, estaban obligados a solicitar un permiso de familiar de comunitario. Ya sabemos que el permiso de familiar de comunitario es prácticamente imposible en el caso de los ascendientes y en el caso de los descendientes mayores de 21 años o ascendientes madre, padre, suegra, suegro, que tengan menos o más de 65 años. Precisamente porque era muy difícil, casi imposible, que se pudiera acceder al permiso de residencia de familiar de comunitario de 5 años, es que el legislador, tras reformar el reglamento de extranjería, creó este régimen mucho más beneficioso, mucho más flexible para los familiares de un comunitario español. Los familiares de un comunitario no español siguen estando obligados a solicitar un permiso en régimen comunitario al amparo del Real Decreto 240/2007. Ya os he dicho qué normativa es de aplicación para el arraigo familiar. También os he dicho qué familiares pueden acceder al arraigo familiar. También os he comentado que en los 2 vídeos anteriores, cuando termine esta transmisión podéis consultarlos, podéis ver cómo se demuestra el estar a cargo en el caso de los ascendientes, madre, padre, suegro, suegro, menores de 21 años, y el estar a cargo en el caso de los descendientes, hijos, hijastros, hijos putativos mayores de 21 años. En los ascendientes mayores de 65 y en los descendientes menores de 21 años no hay que demostrar nunca el estar a cargo. Y en ninguno de los casos hay que probar el grado de dependencia económica, como sí hay que hacerlo en el régimen comunitario. Ahora bien, es importante que tengas en cuenta que esa persona, ese familiar que va a solicitar el arraigo familiar, obligatoriamente tiene que encontrarse en España para poder solicitar el arraigo familiar. Por cierto, me está preguntando Álvarez Angélica, ¿y teniendo la nacionalidad podría dar papeles a mi suegra? La respuesta es sí. La respuesta es sí. Vuelvo a recapitular. Imaginemos un español de toda la vida, o imaginemos
un extranjero que ya tiene la nacionalidad española, pues es español de toda la vida, o ese extranjero que ya tiene la nacionalidad española puede darle el arraigo familiar, la posibilidad a su madre, a su padre, a su suegra, a su suegro, a su marido, a su mujer, a su pareja de hecho inscrita en un registro público o debidamente acreditada la relación de la pareja estable, a sus hijos y también a sus hijastros, a sus hijos putativos. Por ejemplo, si yo soy español, mi mujer es dominicana, los hijos de mi mujer pueden a través de mí como español solicitar el arraigo familiar. O también mi suegro o mi suegro, es decir, la madre o el padre de mi mujer o de mi marido, pero es que también pueden aplicar al arraigo familiar mis hijos. Si yo soy dominicana, que ya tengo la nacionalidad española, pero si yo soy dominicana, que aún no tengo la nacionalidad española, pero soy cónyuge, soy mujer, soy marido, soy pareja de hecho de un español, este español también puede darle a mis hijos, porque mis hijos son sus hijastros, sus hijos putativos. Pero reitero, siempre, absolutamente siempre, esa persona que solicita el arraigo familiar, sí o sí, tiene que encontrarse en territorio español. Si no se encuentra en territorio español, no se puede solicitar el arraigo familiar. Entonces, algunos me estáis preguntando, ¿puedo solicitar entonces el visado de arraigo familiar en mi país de origen? No existe visado de arraigo familiar. En esto me gustaría hacer dos secciones, dos segmentos para que lo entendáis. Si yo soy nacional de un país para los cuales España no se les exige visado, por poner un ejemplo, Honduras, Argentina, México, Estados Unidos, son países que sus nacionales pueden entrar sin necesidad de un visado. Estos familiares entran, lo recomendable es que entren no en calidad de turista, sino en calidad de familiares de un ciudadano comunitario. ¿Cómo se entra en calidad de familiar de un ciudadano comunitario? A través de un acta de manifestaciones de reagrupación familiar en régimen comunitario. Y una vez que se encuentren en territorio español, pueden solicitar aquí ese arraigo familiar, ese permiso de residencia temporal de 5 años que da derecho a su titular, por cierto, a ejercer actividad laboral tanto por cuenta ajena o por cuenta propia. El problema más difícil lo tenemos con aquellos ciudadanos que son nacionales para los cuales España les exige visado. Por ejemplo, Cuba, República Dominicana, Marruecos, Rusia, Turquía, es decir, voy a citar países para los cuales España se les exige visado a sus nacionales para entrar en territorio español. Estas personas se verán obligados a solicitar un visado en el país de origen. El visado podría ser el visado de familiar de comunitario. Y aquí volvemos a chocar con la misma piedra que teníamos en el zapato antes de que entrara en vigor la reforma del reglamento de extranjería. Si bien es cierto que ese familiar en territorio español puede solicitar el arraigo familiar sin necesidad de demostrar el estar a cargo o el grado de dependencia económica, sin necesidad de demostrar el estar a cargo si son mayores de 65 años, sin necesidad de solicitarlo, sin la necesidad de demostrar el estar a cargo si son menores de 21 años, están obligados a solicitar un visado en régimen comunitario, reitero, en aquellos países a los cuales España les exige a sus nacionales un visado para entrar en territorio español, un visado de familiar de comunitario. Y allí sí tendrán que demostrar el estar a cargo independientemente de la edad. El estar a cargo y el grado de dependencia económica. Porque cuando se solicita un visado de familiar de comunitario, es como cuando se solicita un permiso de residencia de familiar de comunitario, que siempre, absolutamente siempre, hay que demostrar el estar a cargo o el grado de dependencia económica. Es cierto que hay personas que han solicitado visado como turista, llegan a territorio español y solicitan un arraigo familiar. Honestamente, cuidado con esto. Si entramos en calidad de turista y la policía detecta que esta persona no se ha regresado, puede incoar un expediente sancionador para el invitado y también para el invitante. He visto multas de hasta 3.000 euros, pero también es cierto que no hay nada que le impida a esa persona que entró en calidad de turista que pueda solicitar, por ejemplo, en los primeros 60 días un permiso de estancia por estudios y tampoco hay nada que le impida que pueda solicitar un permiso de residencia al amparo de la figura del arraigo familiar. En resumen, normativa de aplicación, reforma del reglamento de extranjería. También os he explicado, por si te has llegado o unido tarde a esta transmisión, los documentos que hacen falta para tramitar el permiso de residencia al amparo de la figura de familiar de comunitario. También os he explicado a qué familiares o qué familiares pueden solicitar el permiso de residencia de arraigo familiar, y también os he explicado, si no se encuentran en territorio español, qué tipo de visado o en calidad de qué pueden entrar a territorio español para poder
poder solicitar aquí el arraigo familiar. Me queda un par de minutos, si alguien tiene una pregunta, estaré encantado. Y si no, recuerda, todos los días, aproximadamente a las 6 de la tarde, estamos haciendo estos pequeños directos, estas pequeñas transmisiones con pequeños tips, pequeños consejos desde Legal Team que esperamos, eso sí que os sea de utilidad. Nos vemos mañana miércoles, al filo de las 6 de la tarde. Hasta luego, buenas tardes, adiós.